Buenas tardes, profesores Fernando, Patricia y Cecil. Voy a hablar sobre mi metodología que voy a utilizar en mi investigación acerca de mi tema de tesis sobre Camilo Egas. Para ello voy a compartir pantalla. Bueno, para mi metodología voy a usar en primer lugar a Marta Traba. Ella nos habla sobre el conjunto del muralismo mexicano. No fue solo un producto de la revolución, ni tan solo de una idea de su ministro de Instrucción Pública, José Vasconcelos, sino que es una nueva actitud artística frente a los vientos modernistas llegados desde Europa. De igual forma, ella dice, en coincidencia con el muralismo mexicano, los países de mayor inmigración europea, por ejemplo, Argentina, Brasil y México, se convirtieron en fuertes áreas de invención formal, en tanto que individuales de otros países como Lan, Reverón y Torres García tuvieron el mismo comportamiento y pasaron a ser figuras de relieve en el ámbito internacional. Por contraste, en los países más cerrados y con una mayor población indígena como Colombia, Ecuador y Perú, tuvo lugar un arte en el que se advierte más politización e influencias más determinantes del muralismo mexicano. Yo quiero retomar esta idea de que hay países abiertos y cerrados en Latinoamérica. Abiertos, como ella menciona, Argentina, Brasil, México, Uruguay, Chile, mientras que países cerrados como Colombia, Ecuador y Perú, que ya sea por su población indígena o por la politización, tuvieron mayor peso en la parte política dentro de su arte y de su forma de llevarlo a cabo. Este es de su libro de arte latinoamericano entre 1900 a 1980, donde ella hace un recorrido. Otra metodología para utilizar, es Néstor García Canclini. En su libro de Culturas Híbridas, editado en el 2005, si no me equivoco. Esto habla en la página 76. Para ser culto ya no es indispensable imitar, como en el siglo XIX, los comportamientos europeos y rechazar acomplejadamente las características propias. Lo moderno se conjuga con lo antiguo, conocer y definir lo brasileño. Los modernistas bebieron en fuentes enfrentadas, por una parte la información internacional, sobre todo francesa, y por otro un nativismo que se evidenciará de la inspiración y la búsqueda de nuestras raíces. También en los años 20 comienzan las investigaciones de nuestro folclore. Esto dice que hay una gran diferencia entre los del siglo XIX, que se trataba de europeizar a la élite y a la población en general, y más bien que en el siglo XX, inicios como en 1920, la élite busca un camino de construir lo propio, un lenguaje, un arte, una escritura que sea propia. Para ello, hace esto de buscar a través de su parte nativa y conjugarlo con lo europeo y conjugar con lo aprendido, porque muchos de sus artistas viajan hacia el exterior, como fue el caso de Camilo Egas. No se trata de un trasplante, sobre todo en los principales plásticos y escritores, sino de reelaboraciones deseosas de contribuir al cambio social. Es decir, ellos buscan a través de estas vanguardias no trasplantarlas de una forma, porque no se vivió ni la revolución industrial, ni ningún proceso de forma abrupta o contigua como se vivieron en Europa, sino que se busca que estos nuevos mecanismos de inspiración se puedan relacionar con los temas autóctonos y sin llegar a la folclorización sería.
aunque en esta época también se dan los estudios arqueológicos, se puede mencionar. De ahí, utilizar el Panofsky para las imágenes con el contenido temático, natural o primario, subdividido en fáctico y expresivo, es decir, el primer reconocimiento, ver las líneas, el color, el trazo, ver qué personajes se encuentran. En el contenido secundario convencional, ya ver si existe identificar qué personaje es, si hay alguna historia detrás o mitología. En el significado intrínseco contenido, ver no solo el trasfondo, se puede decir, del personaje, sino también relacionarlo con lo cultural, lo político, lo social, lo económico de ese momento, ver lo que el artista vivía y de qué forma poder llevar a cabo. Esos serían mis 3 teóricos que tengo para mencionarles en este primer momento. Veamos las obras, por ejemplo. Para estas obras no hay ningún problema, creo, para poder hacer con Panofsky la representación, porque son se puede ver acá el influjo del muralismo mexicano. Pero para el tercer periodo, el indigenismo sintético, el indigenismo abstracto, sí, ya hay un poco de problema, aunque también son figurativas la primera parte, pero ya hay otros trazos, hay otra expresividad, entonces sí, se puede decir que para el periodo abstracto también se debe buscar otro teórico más para investigar, y eso quería ya hablar en clase y ver en qué me pueden ayudar. Esta es la obra abstracta que yo pongo que es el puente entre su abstracción y figuración, porque aquí ya vemos un influjo de Kandinsky, un influjo del color, de los trazos. Él siempre tiene esos trazos gruesos y su paleta siempre es llena de colorido, porque él decía que el indígena le inspira eso, a los colores. Y ya para su periodo abstracto, él cambia, va hacia las manchas, los empastes, la textura, la texturización, pero se puede decir que sí es constante en su obra, en su forma de experimentación y de jugar con el indígena como elemento, de entenderlo. Y sí es verdad que es el paso del tiempo que le hace a él experimentar con otras tendencias. Pero, por ejemplo, con el cubismo sintético para 1955, ya es tardío a lo que llegó a las vanguardias al inicio del siglo XX. Entonces vemos en él una experimentación que va a su ritmo, a su forma, a su momento. Entonces, es eso lo que se quiere ver proponer en esta investigación. Eso es lo que yo quería indicarles en esta primera parte. Muchísimas gracias por su atención.